Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. En esta clase vamos a iniciar un nuevo punto del programa. Nos vamos a saltar algunas secciones del capítulo 3 y vamos a pasar a la última. Permítanme revisar el índice. A ver, vimos nosotros la sección 3.3 y ahora vamos a pasar a la 3.9, técnica del método de reducción al absurdo. ¿Sí? Es técnica abreviada de tabla de verdad. ¿Sí? 3.9. Bien, entonces vamos a ver eso. Bien, voy a abreviar de esta manera el método de reducción al absurdo. ¿Sí? Este método se va a aplicar tanto para la determinación de si un argumento es válido o inválido, así como también para determinar si una oración o una fórmula es tautología o no. Entonces, empecemos en primer lugar aplicando este método a un argumento. ¿Sí? Bien, es similar a lo que hemos estado viendo en la sección 3.3, pero es un poquito más amplio. Veamos en general cómo funciona el argumento por reducción al absurdo. Básicamente, el argumento tiene dos premisas y de ahí sacamos una conclusión. ¿Sí? A ver, la forma de este argumento es la siguiente. ¿Sí? La primera premisa la podemos llamar una hipótesis y simbolicémosla con la letra P, P minúscula. ¿Sí? En la parte derecha de la línea pongo la abreviación de hipótesis. ¿Sí? Es el punto de partida del argumento. Ahora, si es que en el desarrollo de este razonamiento llegamos a una contradicción, bueno, tenemos que tratar de ver si es que es posible probar una contradicción. ¿Sí? ¿Qué es una contradicción? Es afirmar y negar la misma oración. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en la oración Q. ¿Sí? ¿Sí? Q puede ser cualquier oración. Por ejemplo, llueve o hoy está lloviendo en Monay. ¿Sí? Eso es una afirmación, pero una contradicción es la reunión de la afirmación y, bueno, en realidad es una super contradicción con negación total. ¿Sí? Bien, tengo aquí un par de oraciones, una primera y la segunda es la negación total de la primera. Todavía este par de oraciones no constituyen una contradicción, lo es solamente si es que las junto por medio de la conjunción. Bien, entonces, esto es técnicamente una super contradicción o es un absurdo. ¿Sí? Por ejemplo, si es que digo, está lloviendo en este momento en Monay y no está lloviendo en absoluto en este momento en Monay. ¿Sí? Sí, es afirmar y negar totalmente la misma oración. ¿Sí? Podemos decir en el mismo aspecto.
no estoy diciendo que llueve en Monay, pero no llueve en la Feria Libre. Tiene que ser en el mismo lugar, al mismo tiempo. No sería contradictorio decir que llueve de mañana, no llueve de tarde. Tiene que ser al mismo tiempo, ¿sí? Hoy es lunes y hoy no es lunes en absoluto. Una super contradicción es la conjunción de una oración con su negación total, ¿sí? Recuerden, la lógica clásica no tiene negación débil, es una negación total, ¿sí? Entonces, esta es la segunda premisa, ¿sí? Ahora, obviamente, una super contradicción, eso es imposible, es ilógico, ¿sí? ¿Sí? El por qué, ¿sí? Les voy a indicar la razón de por qué es un sinsentido, no solamente algo totalmente falso, sino algo que ni siquiera se puede entender, ¿sí? Quisiera, por favor, que pongan atención. Voy a graficar o a ilustrar de alguna manera eh, por qué esta conjunción no nos dice nada, ¿sí? A ver, pensemos, supongamos que la letra Q, perdón, la oración Q, ¿sí? Es este puntito de aquí, ¿sí? Esto es Q. Ahora, el momento en que tratara de simbolizar o de graficar la conjunción con su negación total, entonces, ¿qué es lo que hace la negación total? Le borra a la Q, le hace desaparecer. Entonces, ¿qué he dicho? Nada, ¿sí? Es como que el primer conjunto pone una cosa, en cambio, el segundo conjunto lo borra, lo elimina, le hace desaparecer. De modo que cuando en primer lugar pongo algo y después lo quito, el resultado es que me quedo con las manos vacías. No he dicho nada, ¿sí? Entonces, la negación total suprime la afirmación. Entonces, al decir ambas cosas, no estoy diciendo nada. ¿Sí? Es como primero dar y después quitar, ¿sí? A ver, si es que yo les dijera que hoy noche les invito a merendar y no les invito en absoluto a merendar, ¿sí? Es un ofrecimiento sin sentido, ¿sí? Seguramente alguien dirá, el profe ya se volvió loco, ¿sí? Y tiene la razón, porque estoy diciendo cosas que son ilógicas, ¿sí? Entonces, la lógica prohíbe que se afirme y se niegue totalmente la misma oración, ¿sí? Como esto es ilógico, quiere decir que el punto de partida que condujo a esta consecuencia tiene que ser totalmente falso. Y esa es la conclusión, ¿sí? Si es que la hipótesis da origen a algo ilógico, entonces ese punto de partida es el que tiene que ser totalmente falso. Esa es la conclusión, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que negar totalmente la hipótesis inicial, ¿sí? Porque de ella se desprende un absurdo. Pero como el absurdo es ilógico, entonces lo que hay que sacar como conclusión lógica es que la hipótesis de partida es totalmente falsa. Bien, esta forma de argumentar es la de argumentar por reducción al absurdo. Lo que hemos reducido al absurdo es la hipótesis inicial, porque ella conduce a algo ilógico. Entonces, ella misma es ilógica, por lo tanto, hacemos bien en afirmar su negación total. Bien, entonces, esta estructura la vamos a aplicar al método
el método abreviado de reducción al absurdo. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que un argumento es inválido cuando sus premisas son verdaderas, pero su conclusión es totalmente falsa. Entonces, el primer paso de este método abreviado es precisamente suponer. Es como una mera hipótesis, ¿sí? Es una suposición de que el argumento es inválido. Ahora, si es que de ahí nosotros encontramos un absurdo, entonces tenemos que negar esa hipótesis, lo cual quiere decir que el argumento es válido, ¿sí? O sea, no puede ser que las premisas sean verdaderas, pero la conclusión falsa, porque si suponemos eso, llegamos a que por lo menos una oración va a ser verdadera y falsa. Eso quiere decir que va a recibir el número 1 y a la vez el número 0. Pero es imposible que una misma oración, puede ser oración simple o oración compuesta, sea a la vez totalmente verdadera y totalmente falsa. Falsa. Eso es absurdo, por lo tanto, tenemos ahí un indicio de que la hipótesis inicial es totalmente falsa. ¿Sí? Bueno, ese es el argumento general, pero el inconveniente, o si quiere, una pequeña desventaja que tiene este método de reducción al absurdo es que puede ser que una primera asignación de valores conduzca a un absurdo, pero hay otras posibles asignaciones de verdad que también hay que analizar antes de sacar esa conclusión de que el argumento efectivamente vale o no vale. ¿Sí? Entonces, es un poco más complicado. Recordemos una tabla de verdad vertical. ¿Sí? Una tabla puede tener, si es que es una sola letra esquemática, tendrá 2 líneas. Si es que hay 2 letras, P, Q, tendrá 4 líneas. Si es que tiene 3 letras, P, Q, R, la tabla vertical va a tener 8 líneas. Para 4 letras, P, Q, R, S, el argumento va a tener, la tabla vertical va a tener 16 líneas y así va aumentando, cada vez se va duplicando, ¿sí? Pasamos de 2 a 4, 8, 16, 32, 64, 128. Bueno, entonces, bajo el funtor principal, bueno, tenemos las premisas, suponemos que todas son verdaderas y vemos la posibilidad de que la conclusión sea falsa. Nosotros de entrada suponemos que es falso, que el argumento es inválido. Y vamos a ver si es que esa hipótesis es consistente o conduce a un absurdo. ¿Sí? Entonces, hay esas 2 posibilidades. Nosotros de antemano no sabemos. Y eso tenemos que determinar. El argumento es válido o inválido. Entonces, para empezar, suponemos que es inválido y asignando el valor 1 a todas las premisas, el valor 0 a la conclusión. A partir de esos valores iniciales, que es nuestro primer paso, vamos sacando consecuencias hasta que a la final deberíamos nosotros ser capaces de asignar un valor de verdad a todas las letras esquemáticas, a todas las variables. Y si es que esa asignación es consistente, todo es lógico, está de acuerdo con las tablas de verdad, entonces tenemos ahí la demostración de que el argumento es inválido. Basta con una sola asignación consistente, lógica, de valores de verdad, ¿sí? a todas las letras esquemáticas, entonces esa línea, si es que es una sola, pueden ser en varias, constituye la demostración de que el argumento es inválido.
caso contrario, si es que al momento de ir descubriendo a partir de la hipótesis inicial, ¿sí? Los valores de las letras o las oraciones componentes, puede ser que en el proceso tengamos que examinar varias posibilidades. Si todas ellas conducen a un absurdo, entonces ahí podemos, y solo ahí cuando hemos agotado el análisis de todas las posibilidades, entonces la conclusión es que el argumento vale, ¿sí? A ver, voy a escribir cuáles son esas dos posibilidades para que no nos perdamos y tengamos bien claras cuáles son las dos alternativas, ¿sí? A ver, verán, entonces, primer paso, vamos a suponer que el argumento es inválido, ¿sí? Esa es la hipótesis, ¿sí? Que el argumento es inválido. Bien. Ahora, recuerden que no siempre a partir del valor que nosotros asignamos a un funtor nos permite conocer de modo unívoco los valores de miembro izquierdo y miembro derecho, sino que se dan varias posibilidades. Pueden ser dos, pueden ser tres. Entonces, esas posibilidades de que podemos asignar varios valores a las oraciones componentes, lo que a partir de esta suposición van a surgir dos opciones o dos alternativas, ¿sí? Si es que encontramos una asignación consistente, ¿sí? Ya llegamos a descubrir los valores de las oraciones iniciales y sin que haya ningún absurdo, ¿sí? Entonces, esa es la primera posibilidad, ¿sí? Aquí hay dos posibilidades, ¿sí? La primera es que hemos hecho una asignación de valores consistentes, ¿sí? Asignación de valores a todas las oraciones simples, ¿sí? Es decir, consistente significa que es lógico, está de acuerdo con las tablas. De ahí entonces tenemos a ver, de ahí podemos nosotros sacar la conclusión de que el argumento no vale, ¿sí? Estamos confirmando esta suposición, ¿sí? Entonces, el argumento no vale, ¿sí? A ver, voy a escribir mejor. El argumento es inválido, ¿sí? Basta con una sola asignación, ¿sí? Una asignación consistente, la respuesta es el argumento no vale. Se confirmó esta hipótesis, ¿sí? Se confirma la hipótesis. La segunda posibilidad es la de que toda asignación posible de valores de verdad conduce a absurdos, ¿sí? Recuerden, esta es la A mayúscula, patas para arriba, y es el cuantificador universal que veremos
en el próximo capítulo. Ya estamos próximos a empezar el capítulo 4. Toda asignación conduce a absurdos, ¿sí? Y por lo tanto, sí, estamos en esta situación. Eso significa que hay que negar esta hipótesis y la respuesta es que el argumento vale, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, son distintos procedimientos para sacar conclusiones opuestas. Fíjense y eso ya va a quedar clarísimo, pero desde el inicio, quiero presentar estos dos caminos de entrada para que veamos qué conclusión sacamos, ¿sí? Entonces, primera posibilidad, basta, es suficiente que haya una sola asignación, pero que sea lógica, para tener una respuesta negativa. El argumento no vale, o al revés, si es que toda asignación posible, ¿sí?, conduce a absurdos, es decir, va a haber una oración que a la vez sea 0 y 1, eso es absurdo, se afirma, se dice que es totalmente verdadera y a la vez, por otra parte, se dice que es totalmente falsa. Entonces, y eso sucede con todas las posibilidades, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, una disyunción que sea verdadera, ¿sí? Tengo P o Q, ¿sí? Asignamos el valor 1 a la disyunción, pero a partir de este valor yo no sé cuánto es P, cuánto es Q, ¿sí? Primera posibilidad puede ser que este 1 le venga del miembro izquierdo. Segunda posibilidad, que este 1 de la disyunción le venga del miembro derecho. Tercera posibilidad es que ambos, tanto miembro izquierdo o derecho, sean 1. Hay 3 posibilidades. Si es que todas ellas conducen, toda asignación conduce a un absurdo, entonces, y solo entonces, el argumento vale, ¿sí? Pero tenemos que estar seguros que hemos examinado todas las alternativas posibles. Todas. No puede ser que se nos escape ninguna. Y para eso, para cerciorarnos de que hemos examinado absolutamente toda alternativa, toda posibilidad, tenemos que ir llevando un registro de qué estamos haciendo. Y eso es lo que él trataba de indicarles en la sección 3.3. Por eso nos bajábamos una línea cuando examinábamos solamente una de entre varias posibilidades, ¿sí? Bueno, todo esto va a quedar clarísimo con los ejemplos, con los ejercicios que vamos a empezar a hacer el día de hoy y con la práctica, ¿sí? Entonces, esta es la teoría. Resumiendo, vamos a hacer aplicación del método de reducción al absurdo, en primer lugar, para la determinación de si un argumento es válido o inválido, ¿sí? ¿Qué es la reducción al absurdo? Es una inferencia de este tipo, ¿sí? La idea es la de que si una hipótesis conduce a un absurdo, ¿sí?, razonemos por modus tollens, ¿sí? Si es que a partir de una suposición conseguimos esta consecuencia absurda, pero como ese absurdo es ilógico, ¿sí?, tenemos más o menos lo siguiente, ¿sí? A ver, de P obtenemos Q y absolutamente falso Q. Segunda premisa. Entonces, primera premisa es un condicional, ¿sí? De la hipótesis sacamos una consecuencia.
pero esa consecuencia es totalmente falsa, ¿sí? Por modus tollens, ¿sí? Y si tengo un condicional y la negación total del consecuente, por modus tollens, que concluyo, el antecedente es totalmente falso, ¿sí? Esto es modus tollens, ¿sí? Entonces, podemos ver la reducción al absurdo como simplemente un caso específico de razonamiento por modus tollens, ¿sí? Bien, entonces se nos da estas dos posibilidades, o basta con que haya una asignación no absurda y por lo tanto estamos concluyendo que el argumento es inválido. O, segundo caso, toda asignación, toda posibilidad de asignación de valores a las letras esquemáticas, todas ellas conducen a absurdos, pero todas, no es solamente la mayoría o todas menos una, tiene que ser literalmente, ¿sí? Todas y cada una de las asignaciones conducen a absurdos, entonces tenemos que negar esta suposición de que es inválido, ¿sí? Negar que sea inválido significa, ¿sí? Que vale, ¿sí? Bien, entonces apliquemos este método con un ejercicio concreto, ¿sí? Bien, seguramente en la práctica se va a ver, va a quedar esto bastante claro, en realidad al 100%, ¿sí? Y puede ser que hasta este momento esté un poco confuso, pero es porque no he ejemplificado con un caso particular que voy a hacer en este momento. ¿Sí? A ver, un ratito. Voy a... Ya, recuerden que estoy haciendo uso de este texto, Introducción a la Lógica, del mismo autor, para hacer los ejercicios en clase y dejar los ejercicios propuestos en el libro que ustedes tienen para que ustedes lo realicen en el aprendizaje autónomo. Bien, entonces voy a indicar eso. Estoy en Introducción a la Lógica. ¿Sí? Es la sección 8.4. ¿Sí? Estoy en la página 311. ¿Sí? Bien. A ver. Veamos. Empecemos por un argumento sencillo. Por ejemplo, a ver. Hagamos a ver, en la sección 1. ¿Sí? Puede ser el ejercicio B. ¿Sí? ¿Ya? Hay una única premisa. Copien, por favor, en sus cuadernos. Si C, entonces D. De ahí sacamos la conclusión. C, por lo tanto,
Si C, entonces C y D. Bien, este es el ejercicio. Tengo aquí una única premisa y acá una conclusión. Y me piden que descubra si el argumento vale o no vale por el método de reducción al absurdo. Bien, entonces, apliquemos el primer paso. Supongamos que el argumento es inválido. Siempre va a ser, en todos los casos, la misma suposición. Entonces, vamos a manejar la hipótesis de que el argumento no vale, lo cual significa que la premisa es verdadera. Ponemos el número 1 bajo, en este caso, el condicional, ¿sí? Y el número 0 bajo el funtor principal de la conclusión, ¿sí? Esta es la hipótesis para todos los casos. Premisa verdadera, conclusión falsa. ¿Sí? O totalmente verdadera o totalmente falsa. Esa es la hipótesis y vamos a ver si es que esa hipótesis es lógica o no. ¿Sí? Ahora, ¿en qué casos un condicional es totalmente verdadero? En 3 casos. Entonces, ahí hay 3 posibilidades. ¿Sí? No, a partir de que el condicional es 1, no puedo saber cuánto es la C y cuánto es la D. Vamos a la conclusión. ¿Sí? A partir de condicional 0, sí puedo saber exactamente cuánto es miembro izquierdo y miembro derecho, porque hay un solo caso. ¿Sí? A ver, voy a, perdón, un ratito. A ver, voy a pedir que un estudiante me diga cuánto es miembro izquierdo y miembro derecho. A ver, Natalia. Natalia, dígame, por favor, ¿cuánto es la C y cuánto la conjunción? Es 1, 0. Ya, perfecto, gracias. Bien, ahora, bien, la C es 1, pongamos acá 1, y acá también 1, ¿sí? Simplemente traslado este valor, la C, a sus 2 ocurrencias, ¿sí? Una vez que conocemos el valor de una letra esquemática, bueno, aquí esto no es letra esquemática, la C mayúscula significa una oración particular, ¿no? La C no es una variable, las variables son P, Q, R, S, ¿sí? Bien, ahora veamos, ¿cuánto es la D? ¿Sí? Entonces, puedo a partir de estos 2 valores sacar cuánto es la D, o a partir de estos 2 valores, cuánto es la D. Hagamos ambas cosas, ¿sí? Entonces, condicional 1 y antecedente 1, ¿cuánto es la D? Utilicemos la tabla del condicional. A ver, Juan Francisco. Juan Francisco. A ver, Galo. Ah, no, perdón, Galo ya tiene su participación. María José. Sí, profe. ¿Cuánto es la D? 0. No. Es 1, profe. Claro. Ya. 1. Tiene que ser 1, no hay más. María José, ¿sí tiene claro? Sí, profe, me confundí. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver cuánto debería ser aquí la D a partir de conjunción 0 con miembro izquierdo 1. A ver, María. 0. Correcto. Tiene que ser 0. La conjunción es totalmente falsa y si el que tiene el miembro izquierdo 1, este 0 tiene que haberle venido del miembro derecho. ¿Sí? Ya, gracias.
Pero precisamente esto es absurdo, ¿sí? No puede ser que la misma oración sea totalmente verdadera y totalmente falsa. Voy a subrayar estos dos valores. He llegado a un absurdo, que una misma oración a la vez es totalmente verdadera y totalmente falsa, lo cual quiere decir que la hipótesis inicial de que la premisa es verdadera, pero la conclusión falsa, eso es absurdo. Por lo tanto, neguemos el absurdo, ¿sí? Lo cual quiere decir que, como conclusión, ¿sí? El argumento es válido, ¿sí? Y esta es la respuesta, ¿sí? Entonces, fíjense, Profe, ¿sí? entonces si la conclusión hay un absurdo, ¿ahí es válido? No le entendí esa parte. ¿Sí? Fíjense, revisemos qué hemos hecho, ¿sí? Estamos ante un argumento sencillito, una única premisa y una conclusión. Primer paso está con letras, con color rojo. Supongamos que el argumento no vale. Esa es la hipótesis de reducción al absurdo, ¿sí? Premisa verdadera, conclusión falsa. Estamos suponiendo que el argumento es inválido, ¿sí? Ahora, a partir del valor de la conclusión, yo saqué, a ver, verán, primer paso era este de aquí, ¿sí? Segundo paso era, a partir del valor de la conclusión, yo descubrí cuánto es antecedente y consecuente. Tercer paso, traslado el valor de la C a sus otras ocurrencias, ¿sí? Después, a partir de los dos valores, saqué cuánto es la D y no trasladé valores. Simplemente hay dos maneras de descubrir cuánto es la D. A partir de conjunción 0, miembro izquierdo 1, saqué cuánto es la D, y luego me doy cuenta que esta última oración es absurda, porque es totalmente verdadera y totalmente falsa. Como no hay más posibilidades, ¿sí? Y la única posibilidad conduce a un absurdo que está aquí subrayado con color rojo. La misma oración, la D, por un lado es totalmente verdadera, por otro lado es totalmente falsa. Eso es absurdo. Por lo tanto, tengo que negar la hipótesis de partida. ¿Cuál era mi hipótesis de partida? Esto de acá, que el argumento era inválido, ¿sí? Si es que no puede ser que sea inválido, entonces no queda más que vale, ¿sí? Bien, ¿se comprende? O estamos en camino de comprender, ¿sí? A ver, no sé si tenga tiempo para desarrollar otro ejercicio. A ver. Intentemos, vamos a ver, ¿sí? Voy a hacer el ejercicio G, ¿sí? A ver, por favor, escriban. Asimismo es sencillito. El O entraña P. Segunda premisa, absolutamente falso O. Por lo tanto, absolutamente falso P. ¿Sí? Bien, entonces tengo un condicional. La negación del antecedente, la negación total del antecedente, y de ahí concluyo la negación total del consecuente, ¿sí? No sabemos si es que el argumento vale o no vale. Primer paso, supongamos que no vale, lo cual significa que ambas premisas son verdaderas, ¿sí? Pero en cambio la conclusión es totalmente falsa, ¿sí? Entonces, 1, 1, 0.
Eso es la hipótesis de partida. Ahora, descubramos cuánto es O y P, ¿sí? A partir de este valor, no sé cuánto es O o P. Puede ser lo que sea. Pero a partir de la negación, ¿cuánto es O? ¿Sí? 0. Si la negación es 0, ¿cuánto es P? 1. ¿Sí? Ahora, la P es 1, le pongo acá. Ahora, la O es 0, le pongo acá. ¿Sí? Y veo, compruebo si es que esto es consistente o no. Si 0, entonces 1, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Cuánto es el condicional? ¿Sí? Si el antecedente es 0, condicional 1. Si es que el consecuente es 1, condicional 1. Por lo tanto, aquí no hay ningún absurdo. Luego, esta es una asignación consistente. Estamos en el primer paso. Recuerden que aquí el primer paso, suponemos que el argumento no vale. Y en el segundo, en segundo lugar, vemos si es que la asignación de valores, o bien hay una asignación que es consistente, o todas son absurdas. La primera posibilidad tenemos aquí. Esta asignación es consistente, no es absurda. Por lo tanto, tengo aquí la prueba de que con premisas verdaderas tengo conclusión falsa. Por lo tanto, la respuesta es no vale. ¿Sí? Profe, ¿por qué no le podemos poner 0 o sea, debajo de la P? ¿Perdón? Debajo de la primera premisa de la P, ¿por qué no podemos ponerle 0? Es que simplemente el trasladé valores. De aquí, Y no nos dijo que no se trasladaba a valores. no, eso, yo en el primer ejemplo, yo les dije, no les prohibí, les dije que saquemos por separado, y ahí vimos la contradicción. Hubiéramos podido trasladar, no hay problema, ¿sí? Ya. Quizás lo más rápido, lo más conveniente es trasladar valores. Una vez que conocemos qué valor tiene una oración, aprovechemos eso y pongámosle en las otras ocurrencias. Eso es quizás lo más práctico, lo más directo, pero no es algo obligatorio, no es la única manera de resolver. Puede ser que pueda conocer por otra vía qué valor tiene esa letra y ahí descubra el absurdo. ¿Sí? Es lo que quería hacer en el primer ejercicio. ¿Sí? Bueno, vamos a ir conociendo más detalles conforme realicemos más ejercicios. Entonces, eso quedará para el día miércoles, ¿sí? En este momento ya se me acabó la hora y voy a terminar aquí la clase, ¿sí? Entonces, pero ya llegamos a la respuesta, ¿sí? Una asignación consistente, basta que sea una, ya tengo la respuesta, ¿sí? Bueno, estimados Profe, estudiantes. llegué tarde de su clase. A ver, ya. Juan Barbecho. Ya. ¿Alguien más tal vez? Yo, profe Fernando